¿Por qué? Porque una vez que nos introducimos a ese periodo histórico, una idea, pues, un cambio dentro de esa idea, pues ya nos llega a perjudicar. Entonces, la recomendación siempre es válida, el tema de los micrófonos siempre cerrados. Por favor, si quieren hacer algún aporte, alguna consulta, ya saben, la casetita de la mano, y con eso yo les voy a dar la palabra, ¿ya? No pueden interrumpir en medio de la exposición, no hay ningún problema, pero siempre levantando la manito para que yo les pueda dar la palabra. Bueno, continuemos. Entonces decíamos esas pequeñas, esas grandes diferencias entre este constitucionalismo moderno y este constitucionalismo contemporáneo. En ese sentido, ya hemos establecido esos orígenes, tanto en la posguerra, tanto en la Primera Guerra Mundial y tanto en este avance que nos ha dado ya el presente del derecho constitucional, y ya habiendo establecido cómo se han ido incorporando estas modificaciones. Entonces tenemos que marcar nosotros hitos, principalmente en señalar de la segunda posguerra en constituciones como la Constitución italiana, la Ley Fundamental de Bonn de 1949, la Constitución española, si ustedes se fijan, y esto no es una suerte, sino son países donde existían muchos totalitarismos y mucha violación de derechos humanos. Entonces, estas fueron las características para que se puedan generar estas constituciones que lleven ya a proteger y a evitar estas vulneraciones, ¿no? Entonces, es objeto de nuestro estudio la Constitución brasileña de 1988 y también la colombiana de 1991, ¿no? Entonces, ya nosotros podemos establecer la existencia de un primer momento conocido como un constitucionalismo liberal, ¿no? Y un segundo como constitucionalismo social. Y en estos dos, ya más adelante, tenemos como una complementación el constitucionalismo democrático contemporáneo o del Estado constitucional, ¿no? Que ya la doctrina le ha dado por llamarle el neoconstitucionalismo, e inclusive actualmente tenemos lo que se denomina un neoconstitucionalismo latinoamericano, que obviamente ha generado muchas controversias, ha generado que parte de un sector de la doctrina considere que es solamente como una teoría que ya existía, pero con una etiqueta nueva, que lo entiendan como una nueva versión del positivismo, denominada también pospositivismo, o también otros que entiendan de que ya este nuevo paradigma tiene un carácter invasivo en la constitución de los estados contemporáneos, ¿no? Entonces, para poder hablar y para poder aclarar para nosotros el término constitucionalismo, en estas épocas ya se utilizaba en el lenguaje de los juristas, pero ya Manuel Atienza, el año 2010, ya empieza a entender esto como un fenómeno que ha cambiado la faz de los sistemas actuales jurídicos, ¿no? No solamente porque existe no solamente existe algún tipo de constitución, sino que cuando hablamos de constitucionalismo y de Estado constitucional, hablamos de ordenamientos jurídicos y de constituciones pobladas de derechos. Como lo habíamos mencionado, nuestra constitución es una de las mejores constituciones a nivel actual, en la cual se ha catalogado esos derechos y esas garantías, y para eso también les voy a sugerir. Este es un texto muy antiguo, se denomina Miradas, que en su título refiere Nuevo Texto Constitucional. Es un libro que lo pueden adquirir, lo pueden descargar igual por PDF, se los voy a poner dentro de lo que es la plataforma. Sin embargo, ustedes van a poder observar en este libro lo que es diferentes autores que han tocado como una sola parte referida a la Constitución, haciendo un análisis desde la óptica personal, ¿no? Y han recogido todos estos aportes
en el cual vamos a poder ver muchos autores muy reconocidos, como Carlos Bort y Iraola, van a ver inclusive personas que han formado parte de la política, como Carlos Romero Bonifaz, Álvaro García Linera, Diego Ayo Saucedo, y muchos más autores que han hecho un estudio específico de cada uno de los capítulos de esta Constitución Política del Estado, y que dentro de mi óptica es un documento infaltable que tiene que estar, ¿no?, dentro de nuestras bibliotecas, porque de una manera muy sencilla han conjuncionado ideas en las cuales han ido estableciendo cómo se ha generado esta Constitución y cuáles son los alcances a momento de incorporar estas garantías, para que no solamente sean consideradas garantías nominales, sino que al mismo tiempo sean garantías de carácter aplicable, y que también nos explica de por qué habían incorporado esos artículos. Entonces es un libro que realmente se los recomiendo mucho, ¿no? Entonces ya Atienza establece que para poder hablar de ese Estado constitucional, ya nosotros reconocemos de que existen ordenamientos jurídicos previos, constituciones pobladas de derechos, y que tienen también esa capacidad ya de condicionar a esos poderes públicos y a los actores políticos, no bajo la premisa de todo o nada, ¿no? O sea, no bajo la premisa de decir, si usted no está de acuerdo, entonces directamente lo vamos a excluir del Estado, sino de forma gradual, ¿no? Y también Atienza, hablando de Guattini, responde que los rasgos generales de este constitucionalismo es que cuenta con una fuerza vinculante de la Constitución. Entonces, ¿cómo hemos llegado a establecer ese lazo vinculante? Eso es a lo que vamos a llegar en su contenido histórico, en el cual vamos a entender de que esta Constitución obliga a todos los poderes públicos, en particular le dan un límite a esa soberanía del legislador, ¿no? Habíamos visto anteriormente cómo había sido entendida esa soberanía. Actualmente, esta Constitución no solamente limita el poder que tiene este presidente de la República, también de los ministerios, en ese momento de los parlamentos, nos señala las garantías jurisdiccionales, también nos señala el reconocimiento de tribunales, ya que tengan competencia para anular las leyes y otras disposiciones o decisiones que vulneren esa Constitución, ¿no? Entonces ya nos habla de cómo se debe reformar esa Constitución, cómo se debe hacer frente a esas reformas constitucionales, ¿no? También nos refiere que tiene esa característica de rigidez constitucional, y de acuerdo a esto ya nosotros podemos ver que empiezan a nacer conceptos referidos a la interpretación conforme a la Constitución y a las leyes del resto de normas del ordenamiento jurídico. Entonces, vemos ya que hay un atisbo de interpretación, pero que tiene que estar plenamente vinculado a esa Constitución Política del Estado, que era lo que decíamos, ¿no? Nosotros, habiendo cambiado de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, nuestro Código de Procedimiento Penal no podía quedar en las mismas condiciones, bajo la misma redacción, ya que esa garantía de la presunción de inocencia, esas garantías constitucionales que se habían incorporado, hacen que tenga que existir pues una total anuencia, una total congruencia con relación a la norma interna y a la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, ya al haber ya introducido ese término de constitucionalización, hacemos un uso extensivo al derecho y hablamos también de una constitucionalización del derecho, es decir, vamos ordenando, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, ya vamos viendo los conceptos que los incorporamos
para poder establecer cuando hablamos de una constitucionalización del derecho, ¿no? Pero nosotros esta constitucionalización la entendemos como un proceso de transformación de un ordenamiento, ¿no? Cómo ha ido cambiando, cómo se ha ido ordenando, cómo hemos ido incorporando inclusive esa tradición escrita dentro de ese ordenamiento constitucionalizado que se caracterizaba pues por una constitución que tenía un carácter invasor, entrometido, condiciaba tanto la legislación como la jurisprudencia, ¿no? Y también normaba las acciones de los actores políticos como las relaciones sociales, ¿no? Entonces vemos de que para que haya este ordenamiento constitucionalizado, entramos a establecer ciertas características que tenía que tener esta constitución. Tenía que ser una constitución rígida, donde existían principios explícitos e implícitos que no pueden modificarse o pueden modificarse solamente mediante ese procedimiento de revisión constitucional. 2. La garantía jurisdiccional de la Constitución. Que esta rigidez implica que la Constitución puede imponerse a las leyes y a las demás normas del sistema jurídico a través del control jurisdiccional. A ver, no sé quién está otra vez. María Eugenia Limachi, por favor. Milton Arce, igual con su micrófono encendido. Por favor, no perjudiquemos. Doctora, se María está Eugenia. perdiendo la señal, por eso que estoy volviendo a ingresar y salir, doctorita, perdón. Ya, no hay problema, pero el microfonito nomás cuidemos, ¿ya? Por favor, muchísimas gracias. Decíamos de esa garantía jurisdiccional de la Constitución, como aspecto tercero, la fuerza vinculante de esa Constitución, que todas sus normas, independientemente de la estructura o el contenido, son plenamente aplicables a todos los destinatarios. Son vinculantes no solamente porque son recomendaciones para los poderes públicos, sino tienen esa característica de obligatoriedad que impone ante la ley como una expresión de una voluntad general. ¿Por qué nosotros tenemos que respetar la ley? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo emitir yo una resolución que sea contraria a la Constitución y a las leyes? Porque ya nosotros tenemos una normativa interna, inclusive, que penaliza este tipo de actitudes, ¿no? Este tipo de hechos. Como conocemos, existe un tipo penal ya referido a la emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, ¿no? Entonces, vemos nosotros de que esa fuerza vinculante, esa Constitución se impone, ¿no? Perdón. La sobreinterpretación de la Constitución, que tiene que estar por sobre todos los operadores jurídicos, especialmente sobre el juez constitucional. La interpretación ya no puede ser literal, sino tiene que ser extensiva, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que extraer esas normas que están implícitas en el texto constitucional y que puedan regular todos los aspectos de la vida social y política. Entonces, no puede haber espacios vacíos, no puede haber lagunas. Por eso que cuando nosotros encontramos alguna laguna, algún vacío jurídico, al documento que tenemos que echar mano, que nos va a dar respuesta, va a ser la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, vemos de que al haber reconocido, por ejemplo, derechos fundamentales, ya la Constitución está tratando de cuidar que no existan estos vacíos jurídicos, ¿no? Ahora, otra característica, la aplicación directa de las normas constitucionales. Eso significa que esta Constitución también va a regir las relaciones particulares, sino también esas relaciones de los poderes públicos, ¿no? Eso significa que todos los jueces deben cumplir lo que la norma señala, ¿no? Entonces, deben entender que esas normas de principio deben aplicarse de igual manera tanto a personas particulares como a poderes públicos, ¿no? Y ya la interpretación conforme a las leyes
se da cuando el juez tiene esa posibilidad de aplicar un caso concreto, la interpretación, ¿no? Entonces, el juez tiene la ley y él tiene que ver cuál es la que le permite cumplir de mejor forma con algún mandato constitucional. Y ahí hacemos una pausa. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar a entender cómo los jueces emiten sus fallos, cómo emiten sus razonamientos. Es decir, cómo yo puedo prever un resultado de 2 más 2 es 4 y que la sentencia no me digan 2 a 2, según mi interpretación, es 5. Y cómo hemos nosotros generado, cómo hemos entendido este problema de la razonabilidad de la prueba y de la valoración judicial de la prueba y la argumentación de esas decisiones judiciales bajo un entendimiento que pueda dar respuesta a todas esas preguntas sobre la aplicación de la ley de la forma, o sea, de forma más favorable. Y ahí entramos en los diferentes sistemas de valoración probatoria que se han dado en el transcurso del tiempo, ¿no? Vemos un sistema de valoración de la prueba tasada que ya le asignaba un valor determinado a la prueba y llamémoslo de forma sencilla, se sumaba, ¿no? Las diferentes pruebas, a esta prueba le he dado 2, a esta prueba le he dado 4, a esta prueba le he dado un valor de 6, y sumando todos esos valores que se le habían establecido a la prueba, pues podían llegar a establecer ya la culpabilidad o la inocencia de una persona en base a este lineamiento de una prueba tasada, ¿no? Entonces, una garantía, sí, efectivamente tenía una garantía. ¿Por qué? Porque podían explicarse, podían argumentarse, podían fundamentarse en qué habían basado una decisión y uno podía tener, de cierta manera, una mayor certeza con relación al resultado que iba a obtener. Sin embargo, para poder establecer el valor tasado de esas pruebas, también existían lineamientos contrarios. Es decir, ¿para qué nosotros teníamos jueces si podíamos tener una persona que contabilice, sume esos valores y genere pues un resultado positivo o negativo sin que en esta operación tenga que intervenir el raciocinio humano? Entonces, esa valoración objetiva que tienen que realizar los jueces es reconocida cuando nosotros incorporamos ese sistema de sana crítica, ese sistema en el cual le otorgamos al juez la posibilidad de, mediante sus máximas de experiencia, mediante su conocimiento previo, mediante el conocimiento científico que hubiera adquirido, en base a todos esos aspectos, pueda emitir un fallo. Pero ese fallo no solamente se queda en una resolución en la cual se tenga que establecer absuelto o condenado, ¿no? Sino que esa resolución tiene que tener las características de que pueda ser, de que tenga el sustento suficiente para poder establecer ese resultado. Es decir, cuando nosotros ingresamos en los sistemas de valoración de la prueba, vemos ya que el poder que se le entrega a los jueces, pues puede determinar el resultado o no de una acción, de un proceso que nosotros sigamos. Y ahí entra la parte de la interpretación constitucional. Porque si yo voy a interpretar como me da la gana cualquier artículo de la Constitución, entonces, ¿cuál es el lineamiento que nos guía a nosotros para poder establecer si esa interpretación es correcta, ¿no? Por eso dicen, la ley no se interpreta, se cumple, dice, ¿no? O sea, no podemos nosotros entrar en una valoración, pero sí porque tenemos las herramientas suficientes, que son la doctrina, la jurisprudencia, que van a ser las que nos van a dar la certeza con relación a este lineamiento que estamos asumiendo. Y ese es un trabajo arduo que recogen y realizan los tribunales constitucionales.
dentro de Latinoamérica una historia larga de incorporación de los tribunales constitucionales como principales veladores de esas garantías constitucionales, tanto en Perú, tanto en Colombia y Bolivia, hemos llevado nosotros adelante ese proceso de incorporación de salas constitucionales, de un tribunal constitucional que pueda tener esas funciones de realizar no solamente este tipo de interpretaciones, sino también de emitir lineamientos base a efecto de que nosotros podamos incorporarla cuando nos encontremos en un problema, por ejemplo, de ponderación, ¿no? En un problema de colisión, en un problema en el cual tenemos que establecer cuál es el bien jurídico superior, por ejemplo. Entonces, en ese aspecto, al entender que la interpretación conforme a las leyes tiene que tener un lineamiento adecuado, entramos ya a estudiar problemas mucho más grandes que son referidos a cómo se va a hacer esa interpretación constitucional. Problemas con respecto a esto, Bolivia los ha tenido, pues, ustedes más que nadie lo saben, que les digo, en demasía, ¿no? Cuando nosotros hemos hablado esa sucesión constitucional, esa sucesión presidencial es constitucional, no es constitucional, todo el mundo ha salido a opinar ahí, ¿no? Hemos visto nacer nuevos constitucionalistas hablando sobre esa sucesión, pero nosotros tenemos que apegarnos a la norma. Y apegándonos a la norma, emitir una interpretación constitucional. Entonces, retomando, ya vemos que estos aspectos ya se consideran como base para poder establecer una constitucionalización del Estado. Es decir, que si uno de estos aspectos falla, nosotros ya vemos de que puede haber inconvenientes con respecto a esa aplicación, ¿no? El aspecto último es uno referido a cómo tiene esa constitución influencia sobre esas relaciones políticas, ¿no? Sobre cómo se va a direccionar esta constitución, cómo va a dirimir estos conflictos entre los órganos del Estado, en esos espacios de los órganos del Estado cuando tengan inconvenientes, cuando tengan que ofrecer una línea reconductora, cuando tengan que generar parámetros de enjuiciamiento constitucional, cómo nosotros vamos a desarrollar esas acciones constitucionales y cómo estas normas constitucionales pueden ser utilizadas por los actores políticos para argumentar o defender sus opciones políticas o de gobierno. Entonces, vemos qué importancia tiene esa interpretación constitucional y esa influencia que puede tener la Constitución para lograr que pese de un lado o del otro lado de la balanza. Cuando nosotros decimos tenemos los poderes del Estado independientes entre sí, pero ustedes escuchan que el Ministerio de Gobierno ha intervenido dentro de una acción de medidas cautelares y llamémoslo, por ejemplo, en tipo de persecuciones políticas o temas que estén muy a la palestra, digamos, con este tipo de enjuiciamientos que se han ido dando posteriormente a esta sucesión constitucional. Entonces, vemos de que sí hay una implicación, sí hay una intromisión de ese poder político en ese poder judicial, ¿verdad? Y eso no podemos negarlo. Y lamentablemente es la base que exista una inseguridad jurídica, porque yo no sé si efectivamente el juez contralor de garantías, juez de instrucción en lo penal, en su momento, con los mismos documentos que yo presente para acreditar, por ejemplo, un domicilio, un trabajo, una familia, según su entendimiento, va a considerar que no coinciden, por ejemplo, la factura con el carnet y va a establecer bajo ese lineamiento que yo no tengo un domicilio y va a sentar las bases para una detención preventiva, como un uso excesivo de la detención preventiva, que otro juez, bajo las mismas circunstancias, en el mismo cargo, pueda tener un criterio más amplio con relación al aspecto de domicilio como un riesgo procesal que debe ser acreditado por el Ministerio Público y no así
como lo hacemos nosotros en la práctica forense, que es que nosotros acreditamos que sí tenemos un domicilio, siendo esa una carga probatoria correspondiente al Ministerio Público, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos ver de que existe una inmisión de los poderes políticos en el Poder Judicial. Bueno, Patrick Pinto, por favor, si quiere complementar algo con respecto a esto que estamos hablando. Le doy la palabra. Sí, doctora, precisamente lo que estaba mencionando en el sentido de que existe interferencia entre los poderes y que nomás se nota que existe un lineamiento del gobierno de turno, se refería específicamente aquí. Este extremo creo que es a nivel latinoamericano, doctora, porque he estado siguiendo también el segundo congreso del cual es usted la coordinadora, y en el cual me llamó mucho la atención el tema de uno de los expositores, el de Perú específicamente, en donde mencionaba de que lastimosamente el tema de la detención preventiva y por intromisión del órgano ejecutivo, pues se está dando en toda Latinoamérica y están encarcelando mayormente a políticos. Pero lo que mencionaba es de que el uso excesivo de la detención preventiva, doctora, está saliendo a relucir y se está dando más frecuentemente, pero que se realiza las quejas sobre este tema solamente cuando afectan a políticos reconocidos y no así al común del pueblo. Y el abogado de Perú, el que exponía, mencionaba de que lastimosamente en Perú también cuando hace un uso excesivo de la detención preventiva contra las personas o ciudadanos comunes, nadie dice nada. Pero sí salta a relucir, como en el caso de Odebrecht, hacía mención, cuando han sido políticos de renombre los que han sufrido una encarcelación, podríamos decir, por parte del poder público del órgano ejecutivo. Ese sería mi aporte, doctora. Gracias. Muchísimas gracias, Patrick. Efectivamente, bueno, a los que recién se han incorporado, en estos días estamos llevando el segundo Congreso Internacional de Derecho Procesal, cuyas ponencias están siendo transmitidas tanto por mi página personal de Facebook Live y también al finalizar el Congreso, bueno, vamos a entregar esas ponencias. ¿Y cuál es el objetivo de este Congreso, no? O sea, uno dice a veces, ¿por qué se hacen este tipo de esfuerzos? Porque al ser mi persona una impulsora de que veamos no solamente la realidad nacional, sino veamos también la Constitución y los tratados y convenios internacionales y veamos un poco más allá de nuestra mente, eso significa que tenemos que abrir nuestra mente a qué es lo que está pasando con nuestros vecinos. Y los que nos han acompañado, dos ejemplos simples, y le agradezco la mención de, usted está haciendo referencia al doctor Juan Humberto Sánchez, que es un procesalista reconocido en Lima, Perú, quien ha hecho estudios tanto en Europa y en la misma Universidad de San Marcos y en la UBA de Buenos Aires, referidos no solamente al procesamiento, ya trabajó mucho con este tema de la prisión preventiva, y también otro juez, otro doctor, el doctor Jeffrey Mora, que es un costarricense, que los invito a que puedan seguir su obra, es realmente impresionante, porque no solo es un académico, sino también es un juez. Entonces, allá, que por hace unos 2 años, más o menos, dentro de una discusión de académicos que teníamos en el marco de un congreso de Derecho Procesal en Golfito, estábamos bolivianos, peruanos, costarricenses, panameños. ¿Y cuál era el común denominador? ¿No? Decían, ¿cómo se trata la prisión preventiva en tu país? Y los peruanos decían, no, ve el caso Fujimori. O sea, ¿cuántas trabas le han puesto para que pueda salir? El viejito ya está por morir. Y le han puesto 1 millón de trabas, o lo han beneficiado de esta manera, o de esta otra manera. Pero veíamos nosotros de que, por lo menos en Perú, había un control de esa legalidad, de la aprehensión y de la aplicación de una medida cautelar mucho mayor del que tenemos en Bolivia. ¿Y qué es lo que decía este doctor Jeffrey Mora, que siempre lo recuerdo? Me decía, yo no sé cómo aplican esa detención preventiva con discrecionalidad, porque para mí, para el Ministerio Público, es un problema demostrar que una persona no tiene domicilio. O sea, tengo que demostrar de que vive bajo el puente o de que realmente hemos ido varias veces a su casa. La Fiscalía va a verificar previamente antes de emitirla
imputación formal para realizar esas afirmaciones. ¿Y por qué es importante este ejercicio? Porque si nosotros establecemos cuáles son los lineamientos desde nuestro Código de Procedimiento Penal y desde nuestra Constitución Política del Estado, entonces, y muchos establecerán de que estamos viviendo un tiempo donde el garantismo para el imputado es pues donde existe una aplicación de ese garantismo procesal con favoritismo al imputado, pues genera realmente una línea que para muchos puede ser ilógica, ¿no? Dicen, los detienen y luego los sueltan, los detienen y luego los sueltan, sin comprender que el fondo en realidad del problema no es la aplicación de la medida cautelar, sino es resolver el problema, que es sancionar esa conducta en un término, en el menor término posible, con las mayores garantías procesales, para evitar, por ejemplo, que existan errores en la sentencia. Hay un proyecto que se llama Proyecto Inocente en Perú, que se dedica a revisar todas esas sentencias condenatorias que han sido emitidas en base a apreciaciones incorrectas, pruebas incorrectas, y para no ir muy lejos, 2 casos aquí en Bolivia, ¿no? En Santa Cruz, de un feminicida que estaba detenido, sentenciado por 30 años de cárcel, la familia se encargó de investigar y lo encontraron al verdadero feminicida. O sea, lo soltaron y aquí no pasó absolutamente nada, ¿no? El Estado nunca le reparó, nunca le devolvió, nunca le pidió perdón, absolutamente nada. Y lo mismo en el caso del doctor Jerry, si alguien me ayuda con el apellido, que era el caso de Rommel Cardoso, y que bueno, que una juez por casualidad se le grabó el audio, y ustedes ya conocen ese entorno, ¿no? Pero finalmente, después de que estaba sentenciado, no estaba acusado, no estaba imputado, estaba sentenciado, se demostró y se demostró que efectivamente era inocente. Entonces, ese sistema que nosotros tenemos nos hace pues entender de que efectivamente esa inseguridad jurídica está en base a que no estamos siendo coherentes con esos principios constitucionales que nos establece la Constitución Política del Estado y que también los tratados y convenios internacionales reconocen a momento de garantizar de que se va a aplicar lo menos restrictivo, lo más favorable en materia de derechos humanos. Entonces, veamos cómo es nuestra realidad y veamos qué es lo que dice la norma. Guillermo Cadena, por favor, su aporte, lo escuchamos, por favor. Muchas gracias, doctora. Buen día, colegas. Sí, efectivamente, ¿no? La duda es grande, ya que vemos a un tribunal constitucional que, si bien es un recurso ulterior, sí es el último recurso, pero también queda que los juzgados que anteceden básicamente tienen una interpretación de la norma que, si bien hay injerencia política, pero no existe un derecho sancionatorio para aquellas interpretaciones que son inconstitucionales. Voy a tomar el ejemplo bien sonado de aquí de nuestro alcalde de Cochabamba, que lamentablemente yo no entiendo cómo le pueden dar, puede seguir con la sentencia en un juzgado y le pueden dar una medida cautelar y pueden mantener una medida cautelar. ¿A qué voy con eso? A que realmente los jueces acá dicen, bueno, que pase al Tribunal Constitucional como última instancia, pero la apreciación y la interpretación de las normas que ellos hacen aquí, inclusive puede ser inconstitucional. Y bueno, o sea, pasamos la papa caliente al Tribunal Constitucional, pero la resolución que yo saco como juez, bueno, queda ahí, impune. O si no es impune, por lo menos es inconstitucional. Entonces, la interpretación que se hace en los juzgados, que muchas veces está mal, siempre remiten al Tribunal Constitucional. Pero ¿qué pasa con esas interpretaciones que no tienen, que son totalmente ilegales, ¿no? O sea, por lo menos en la apreciación que uno hace y que la mayoría hace aquí en Cochabamba, dicen, ¿cómo pueden mantenerle una medida cautelar, pero sigue con la sentencia? O sea, es totalmente ilógico y no hay nada al respecto, o no hay por lo menos un derecho sancionatorio que diga, bueno, este juez falló a favor o en contra, pero es inconstitucional, más allá de la apreciación política, ¿no? Es inconstitucional y tiene que tener una sanción por haber recurrido al Tribunal Constitucional en una mala apreciación de lo que es la práctica legal. Gracias, doctor.
Muchísimas gracias. Muy importante lo que usted acaba de tocar. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a pensar con relación a cuáles son los límites cuando hablamos de interpretación. ¿Por qué? Porque si vamos a ir nosotros a hablar de interpretación constitucional, pues tenemos que ver en manos de quién se pone esa interpretación constitucional. ¿Y por qué? Inclusive podemos ver de que existen lineamientos contrarios. O sea, no es lógico que existan alineamientos contrarios con respecto a un tema en específico cuando ya nosotros tenemos precedentes obligatorios vinculantes que nos refieren y nos muestran el camino de cómo debemos fallar. Pero es la realidad, ¿verdad? Es la realidad. Entonces, nuestro trabajo, ¿cuál tiene que ser? Tiene que ser unificar esas interpretaciones constitucionales y usted ha hablado de una palabra de sanción. ¿Cuándo nosotros establecemos de que se puede establecer una sanción, no? O sea, uno a veces dice, ese juez ha fallado en mi contra, ha hecho lo que le ha dado la gana, y el juez le dice, a mí me vale, usted recurra, tiene los recursos correspondientes de que la ley le ampara y pa. Pero muchas veces el vocal se ratifica, ¿no? En ese lineamiento, y nosotros tenemos que seguir agotando las vías. Pero cuando nosotros vemos de que, obviamente no a nivel procedimental, sino vemos de que ha habido un mal proceder, el juez, por ejemplo, ha emitido un criterio previo antes de emitir la resolución o la sentencia, existe lo que se llama un derecho disciplinario. Y ese derecho disciplinario yo les invito a que puedan revisarlo porque realmente son pocos, muy pocos los abogados que manejan esta área del derecho, que en realidad ni siquiera es muy ampulosa, o sea, se trata de una norma y un reglamento. O sea, que uno si lo estudia a cabalidad, y ellos también están generando líneas justamente para establecer esa sanción contra esos malos jueces, y establece sanciones leves, sanciones graves, sanciones muy graves que pueden llegar inclusive a la destitución. Y estos procesos disciplinarios están llevados por jueces disciplinarios que son, digamos, dependientes del Consejo de la Magistratura, lo que uno podría pensar que les da cierta discrecionalidad con referencia a emitir esas sanciones, ¿no? Pero en la vida real sabemos de que muy pocos de esos procesos disciplinarios llegan a ser realmente sancionatorios. Entonces, importante el aporte de Guillermo Cadena a momento de reflexionar cómo nosotros podemos sancionar esas conductas para generar esa idea en un futuro de que efectivamente no puede uno apartarse de ese lineamiento constitucional, de esa jurisprudencia previamente establecida, para poder hacer uso indiscriminado de esas resoluciones y mantener no solamente medidas cautelares, sino mantener lineamientos que son totalmente jalados de los cabellos, ¿no? Entonces, simplemente a manera de reflexionar, y por ejemplo, es un tema de tesis muy interesante que pueden tomarlo a momento de hacer esos planteamientos, ¿no? Que ya les había dicho que tienen que ir tomando nota de todo esto que les llama la atención, para poder establecer la base de su tesis, que tiene que ser de carácter propositiva, no se olviden, no es diagnóstica, no es como es el artículo tantos, ¿no? Muchos piensan que es marco teórico y subirle un montón de información. Ya, esta es una tesis de maestría, y es una tesis que puede dar base a un libro, y es una tesis que ustedes a momento de presentar su currículum van a poner, ¿no? Acá dice magíster, ¿no? En México y en España y Panamá dicen máster, en México le dicen a usted maestro, entonces van a decir maestro en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional con la tesis tal. Y eso le va a dar el lineamiento a usted para ser especialista. Entonces, vean que todos estos temas, no solamente a nivel de reflexión, nos tienen que llevar a cuestionarnos y a responder. Y ahí nacen las tesis propositivas, ¿no? Entonces, habiendo hecho ese pequeño paréntesis, ya podemos ver cómo en nuestros días estos lineamientos que ya los habían generado en este tiempo han ido sentando las bases para que el día de hoy nosotros establezcamos esta conversación, ¿no?
Entonces, en ese sentido, vemos nosotros, ya que en esta época moderna, llamémoslo, esta constitución que se denomina contemporánea, ya pues tiene un catálogo de aspiraciones de la comunidad, ¿no? Dice cómo la comunidad quiere que sea esa constitución. Entonces, era un documento orientador, hablaba de absolutamente todo, ¿no? Hablaba de aspectos referentes a la casa, qué días estaban permitidos, qué épocas estaban permitidas, hablaba también sobre cómo se debería enterrar a los muertos, sobre cómo debería, o sea, aspectos que eran de carácter, llamémoslo, práctico, ¿no? Aspectos que delineaban el día a día de esa sociedad. Pero también tenían aspectos importantes, ¿no? Referidos también al comercio internacional, referido también al tema de esa protección de garantías ya que habían establecido, de que nadie les iba a quitar su tierra, de que no iban a ser procesados o no iban a ser condenados sin un proceso previo. Entonces, todos estos lineamientos estaban dentro de esa Constitución, ¿no? Entonces, vemos de que este es un documento orientador, ¿no? A través del cual el legislador lo va desarrollando y en ese momento era el principal documento para oponerse, era el instrumento de lucha contra la monarquía, ¿no? Entonces, vemos de que esa Constitución ha sido la principal para que se vayan generando normativas específicas a nivel tributario, a nivel civil, a nivel familiar, pero que ha nacido de esta Constitución, ¿no? Entonces vemos de que hay críticas también, ¿no? A esta Constitución ya al siglo XIX, con el pensamiento marxista, ya vemos que cuestionan, dice, cómo es esta Constitución, y dice, hay que reformularla, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, esta existencia, dice, nos demuestra de que al principio no había eficacia de esta Constitución. En los países, ese control de constitucionalidad para garantizar esa integridad de la Carta no se efectiviza. Y Colombia, que es uno de los primeros países, ya en el año 1910, en el cual ha planteado acciones públicas de inconstitucionalidad, nos refiere a establecer que tiene que existir ese control de constitucionalidad dirigido a garantizar esa integridad de esa Carta, ¿no? Entonces, vemos como en ese devenir del tiempo, ya, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ya le quitan un poco ese aspecto que tenía de un aspecto normativo, de un aspecto garantista, ya se viene un Estado social de derecho que trata de imponerse, y luego ya ese dimensionado, ya ese Estado social de derecho, ya cambia su figura porque se convierte en un Estado suministrador. Entonces es un Estado en el que le dice, yo organizo todo. Yo soy el que le voy a dar salud, educación, bajo los términos en los cuales yo considere y para todos de igual manera, ¿no? Entonces, se vuelve en un Estado suministrador que le da derechos prestacionales, productos de ese reconocimiento de esa existencia con esos derechos sociales y económicos, ¿no? Entonces, ya entramos a hablar de un constitucionalismo clásico que viene a hablar de la Constitución como una limitante, Entonces, vemos que las revoluciones burguesas, tanto la Revolución Inglesa, la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa, ya habían hecho que surja ese constitucionalismo de ese Estado liberal. Pero esta organización estaba marcada por ese ejercicio legal racional, ¿no? Decían, las normas están basadas en ese conocimiento racional, en ese establecimiento legal, y somete no solamente a los estantes y habitantes, sino también a los gobernantes. Y esta limitación que sale de la Constitución, por eso dicen los gobernantes no pueden atropellar la Constitución, es la misma Constitución la legitimadora de ese poder, busca de esta manera que exista un equilibrio entre los derechos de los individuos y los poderes del Estado, ¿no? Entonces, ya vemos de que esa Constitución también entra dentro de ese aspecto de ser una Constitución limitadora de ese poder que tenía, ¿no? Entonces, ya vemos de que estas referencias
y tenemos que hablar de la Organización del Estado norteamericano, que en 1776 emite la Constitución de Virginia, y en 1787 ya la van adoptando estos estados federados de Estados Unidos de Norteamérica y conforman un nuevo modelo, una constitución normativa que consagra un sistema de frenos y de contrapesos. Y esto es muy importante y les pido que tomen la atención suficiente de este sistema de frenos y contrapesos, que va a ser el que el día de hoy lleve a reconocer ese poder que tiene esa constitución política del Estado. Y este sistema busca proveer a cada una de las ramas del poder público instrumentos de eficiencia suficiente para evitar excesos de otras y lograr el equilibrio en un principio democrático. Entonces, reconocemos ya que también existen otros poderes, de que existe un poder de las mayorías, pero que también las minorías cuentan con un derecho, ¿no? Eso con relación a lo que es la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica. Y ya en el proceso revolucionario francés, vemos que también se establece esta Constitución como un límite del poder. Y establece también esas garantías de esos individuos, de esos derechos, y las reconocen en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Una declaración a la cual nosotros también como país estamos sometidos, y podrán ver de que obviamente no refleja actualmente el momento histórico, o sea, se ha mantenido con esa estructura. Sin embargo, los lineamientos tan importantes que tiene se han mantenido como órdenes orientadoras en el tiempo, y una de ellas es establecida en el artículo 16, en la afirmación en la cual señala que la sociedad dice, donde están aseguradas las garantías de los derechos, ni exista separación de poderes si no tiene constitución. Entonces, vemos cómo este periodo se denomina un periodo de una constitución liberal, ¿no? Que ha sido confirmado a través de la historia. ¿Por qué? Porque a partir de esas guerras que se han dado en Francia, en Italia, en Alemania, en los Países Bajos, que en su momento teníamos esos sistemas de esas monarquías absolutas, y que ha dado paso a que estas constituciones liberen esos, esos pedidos que tenían, y ha facilitado que se expanda este pensamiento, ¿no? Entonces, podemos ver ahí, y tenemos que saber reconocer, que estas revoluciones burguesas han contribuido mucho a este constitucionalismo moderno. Ya cuando empezábamos a hablar de su aparición, cuál era la importancia, cómo iban transmitiendo este nuevo estrato, ese pensamiento, cómo iba cambiando, cómo iba reconociendo la propiedad y demás. Entonces, íbamos viendo el nacimiento de una futura revolución burguesa que defendía ese postulado de que los seres humanos nacen libres y son iguales en derechos, recogidos en la Declaración de Virginia en 1776, justamente en esta Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Entonces, también ya había reconocido esos derechos económicos como derecho a la propiedad, en base del Estado capitalista, ¿no? Entonces, no solamente pregonaba una igualdad formal, ¿no? Que era cuestionada, ya sabemos, por Marx y por los partidos socialistas, pero generaba esa idea de igualdad formal, tanto dentro de este Estado liberal, y establecía que estos derechos iban a ser el motor de esas transformaciones sociales, ¿no? Entonces, con estas revoluciones nace pues este nuevo constitucionalismo, esta nueva constitución en un Estado de derecho, y lo dividimos nosotros en dos modelos, ¿no? El Estado norteamericano, que es un Estado liberal constitucional de derecho, que está configurado por diferentes estados, y por eso la normativa también difiere de un estado a otro, viendo que cada estado
tiene reconocidos ciertos valores mucho más que en otros, ¿no? Entonces, en Estados Unidos vemos de que ese sistema establece que la Constitución tiene un valor jurídico que se le establece, y el sistema francés, en el cual se señala que hay un Estado liberal legislativo de derecho. Es decir, que esa Constitución tiene un valor político, y ahí es la diferencia entre estos dos modelos, ¿no? Entonces, vemos nosotros de que en estas constituciones ya habíamos superado primero la idea de la existencia de un gobernante único, ¿no? Ya nosotros no reconocíamos, por ejemplo, esa existencia de un rey. ¿Por qué? Porque ya había dañado mucho, ¿no? Porque tenía una concentración de poderes que era propio de ese periodo que habíamos visto, que eran las monarquías absolutas. Acá se acoge una organización de un Estado que tiene una distribución y una separación de poderes, que es la parte final de las monarquías absolutas, lo que ha dado el fin de la Constitución mixta, era algo imposible de pensar, ¿no? Y que Montesquieu nos había señalado en ese tiempo, Montesquieu muy joven, con unas ideas muy frescas, con unas ideas innovadoras, pero que reconocía ese carácter indivisible de ese Estado, ¿no? Sin embargo, este Estado liberal ya actualmente ya establece esa integración del legislativo mediante un voto que se llamaba voto censatario, en el cual solamente participaban ciertos ciudadanos con cierto nivel de riqueza, y que posteriormente luego ya ha dado paso pues a esa nueva clase que era la burguesía, en base a todo en todo ese problema que se había generado, de esa desigualdad y todo eso, ¿no? Entonces, vemos nosotros la diferencia, que si bien antes había en democracia una situación en la cual sí ellos iban a ejercer su voto, este voto correspondía al 2 o 3% de la población en general. Entonces, ¿quién decidía el destino de esa población? Era ese porcentaje mínimo de esa población, ¿no? Entonces, vemos otra diferenciación, es de que ya vemos una diferencia de los individuos frente al Estado. Primero, porque se consagra sus derechos mínimos, ¿no? Ese derecho al debido proceso, ese derecho a no ser juzgado, ese derecho a ser considerado inocente, ese derecho a la vida, a la inviolabilidad de su domicilio, a esas libertades individuales, a esa libertad de conciencia y de culto que antes no estaba reconocida, y que tenía el monopolio en la iglesia y en el clero, ¿no? Y que también tenía pues sanciones muy altas que podemos verla, que se han dado en todo lo que es la etapa de la Inquisición, que se había utilizado, ¿no? Se había mal utilizado ese poder que tenía la Iglesia, y a partir de la incorporación de estas constituciones se establece esa libertad de conciencia y de culto, y también se establecen ciertos aspectos relativos a la vida económica, cómo va a ser el soporte político, ya no se deja discrecionalidad del rey, que era el que delimitaba cómo se iba a utilizar esos bienes económicos que había, y que normalmente se buscaba solamente el interés del rey. Actualmente ya vemos un respeto a esa propiedad, a esa libertad de empresa, del comercio, y así también vemos ya el nacimiento de ciertos derechos reconocidos como problemas de carácter penal. Entonces, vemos que en estas nuevas constituciones ya está reconocido ese derecho a la defensa, a tener una asistencia técnica. Ese derecho a la defensa que nosotros lo tenemos ampliamente reconocido, ¿no? Desde el primer momento tiene que estar asistido de un abogado defensor, tiene derecho si no conoce la lengua, que en nuestro caso, al ser un país pluricultural, entramos pues en una situación delicada, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, alguien que tiene el dialecto tupi-guaraní es detenido acá en La Paz? Entonces tendremos que esperar un intérprete, un traductor, para hacerle conocer a él estos derechos y estas garantías que le asisten como parte de este derecho a la defensa, ¿no? Y ya estas constituciones empiezan a establecer límites a la legalidad, límites con relación a los delitos, a las penas, y vemos de que se consagran estos derechos de forma
constitucionalidad, ¿no? Entonces, ya no solamente tiene un carácter declarativo, un carácter formal, sino también van a tener una aplicación de carácter directa, ¿no? Entonces, vemos nosotros que esos, digamos, son los principales cambios que se empiezan a dar y esas principales diferenciaciones, ¿no? Como, por ejemplo, otra muy importante es el tema de la ideología política. Ya al establecer de que el poder económico más ese poder, esa soberanía, le da la facultad de tener un poder ilimitado, entonces empezamos a establecer que esa formulación de esas teorías pactistas del poder en las que se organizaba la aristocracia, el rey y el clero para mantener, ya no eran principios de esa soberanía nacional, sino que tenía que ser producto de esos individuos libres, de esos individuos que eran iguales, y a partir de esto ya habíamos visto esa transformación en el tiempo que ha sido fuente de inspiración luego a la Revolución Francesa para luego devolverle esa titularidad al pueblo que él había perdido en ese tiempo, ¿no? Y evitar todas esas todas esas arbitrariedades y esas discrecionalidades que se daban en ese sentido, ¿no? Entonces, con relación al nacimiento y a la consolidación de nuevas formas de gobierno, se da a partir de esas revoluciones burguesas y, por ejemplo, Estados Unidos adoptan la modalidad del presidencialismo que se inspira en una adaptación de la monarquía inglesa, ¿no? Entonces, posteriormente ya este modelo se extiende ya a la mayor parte de países latinoamericanos y del Caribe, como es el caso de nuestro país, donde nosotros sí podemos escoger un presidente, así como un parlamentarismo afianzado. Tenemos nosotros, ¿no?, una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, y también en Inglaterra, a través de la historia, ya ha sido acogido este sistema, y este sistema también parlamentario que ha sido fruto de esa teoría de la representación, ¿no? Y ahí vemos otra vez ese sistema de frenos y de contrapesos que se impone en Inglaterra como convivencia entre la realeza y el parlamento, conformando una monarquía constitucional. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender este nuevo término denominado monarquía constitucional? Porque esta monarquía, pues, establece este sistema que tiene que haber entre ambos para garantizar esa gobernabilidad. Y eso es algo que se traduce en el tiempo y llega a nuestros días, ya que podemos ver de que manejamos el mismo sistema para que exista ese sistema de frenos y contrapesos para garantizar esa convivencia. Entonces, vemos de que esas modificaciones que se había dado, pues, no solamente conceptualmente, sino ya formalmente, de ese concepto de principio de soberanía popular, de la sujeción a la ley positiva, y ya de generar nuevos pensamientos constitucionales modernos que sí respondían a esos problemas que se habían generado en base a esas revoluciones burguesas y demás. Entonces, vemos ya esos reconocimientos como garantías mínimas, ¿no? El derecho a la propiedad reconocido como un derecho natural. Ya no era un atributo de la persona tener el derecho a la propiedad. Ya no solamente podían tener los esposos, ya no solamente podían tener los padres, sino que se aplica bajo esa estructura de determinar que todos son iguales ante la ley, ¿no? Entonces, vemos que se incorpora también la legalidad de la actuación de los gobernantes, esa electividad, la periodicidad, es decir, ya no pueden ser eternos, como lo habían señalado anteriormente, como querían hacer los monarcas, y que existía una transitoriedad de los principales funcionarios estatales, ¿no? Entonces vemos ese régimen de libertades públicas y ya ese reconocimiento de que el gobernante no está encima de la ley, ¿no? Entonces, viendo todos estos aspectos, ya se generan estas dos formas de gobierno principales, la presidencial, que hemos visto en qué países se ha aplicado, y la de nivel parlamentario, ¿no? Entonces,
todo este devenir en la historia, vemos de que no solamente ha ido transformando la forma de gobierno, sino también el lenguaje político, ¿no? El lenguaje de cómo nosotros entendemos esa constitución, cómo podemos nosotros establecer que tenemos un Estado de características constitucionales y cuáles son los requisitos que tienen que tener, pues, estas constituciones para poder establecer que están cumpliendo, ¿no? Con estos mandatos que tiene. Entonces, haciendo ese devenir de la historia, haciendo ese examen que habíamos indicado, podemos ver cómo esto ha dado ya el antecedente para poder entrar a hablar de la constitución formal o constitución material, ¿no? Entonces vemos que estas constituciones denominadas formales, vemos de que esto debe ajustarse ya a un procedimiento. Primer requisito, tienen que ser constituciones escritas, sistematizadas, y también tiene que tener esa categoría de prevalencia, de primacía de la ley, ¿no? Entonces, Jelinek ha hablado mucho acerca de cómo tiene que considerarse esta constitución formal, ya que debe cumplir con ciertas formalidades, debe ser ejercida por un Estado, por una potestad constituyente, y al mismo tiempo no puede ser reformada sin un procedimiento legislativo ordinario, y tiene esa garantía de ser superior a todas las otras normas de un Estado, ¿no? Entonces, no solamente es el aspecto formal, sino también posteriormente, dentro de esta constitución material, se involucra ya un preámbulo, se involucra normas internacionales de derechos humanos, lo que nosotros denominamos el bloque de constitucionalidad, que es el que reconoce estos derechos y garantías con relación a los derechos humanos, le reconoce ese carácter de igual preferencia, ese carácter de estar bajo la misma línea de la constitución política del Estado, y también nos da la posibilidad de incluir ese preámbulo para que nosotros nos cataloguemos qué tipo de Estado tenemos, entra en el fondo político, entra en el fondo sociológico e ideológico de esta carta para privilegiar este bienestar y la dignidad del hombre. Entonces, en la Constitución tiene que estar reconocido ese derecho a que esa persona pueda tener la dignidad y pueda tener ese bienestar, ¿no? Entonces, Jelinek refiere y dice, la constitución material, dice, a los órganos, su definición, la creación, pero también a la manera como se relaciona el individuo frente a los poderes del Estado, ¿no? Entonces, vemos que esta constitución formal efectivamente es, pues, nos va a dar lineamientos inclusive sobre la constitución del Estado, pero no siempre va a ser garantía de respeto a la forma de gobierno. Y uno de los grandes ejemplos, ¿no? Dentro de nuestra historia constitucional, dentro de nuestra historia de los diferentes presidentes en Bolivia que hemos tenido, ya nosotros teníamos una constitución cuando se han sucedido muchos golpes de Estado, ¿no? Entonces, eso no nos garantiza de que efectivamente se va a respetar la forma de gobierno, sea presidencial o sea parlamentario, y tampoco se va a respetar un sistema político. Es decir, vemos ahí el nacimiento de dictaduras, en la misma democracia, que ya nosotros habíamos reconocido y tal. ¿Qué ha pasado cuando había las dictaduras? O sea, se han vulnerado todos los derechos, ¿no? Hasta el día de hoy hay investigaciones todavía para saber dónde está enterrado el cuerpo de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que ha sido desaparecido, o sea, cuántos desaparecieron en la dictadura, que aún ahora, el año 2021, seguimos nosotros arrastrando como herencia de esos periodos que hemos tenido de dictadura. Pero que ya existía la Constitución. Entonces uno dirá, ¿por qué no la han respetado? O sea, ¿qué ha pasado con la Constitución en ese tiempo? ¿Les ha valido? Efectivamente, pero ha servido para que luego retomemos el camino. Otro de los ejemplos claros es el caso de Pinochet en Chile, ¿no? O el fascismo italiano con Mussolini, que ha estado a la cabeza, que ha generado estos aspectos
que demuestran que independientemente de que existe esa constitución, no es una garantía de respeto a esa forma de gobierno y tampoco al sistema político, ¿no? Entonces, al tener una constitución material en un sentido formal, pues vemos nosotros de que si bien va a tener todos estos lineamientos, no siempre es una garantía, ¿no? Entonces, Inglaterra es un ejemplo que podemos tomar, ya que no tiene una constitución en sentido formal con esas características que estamos hablando, ¿no? Sino es inspiradora de muchas cartas que tiene con relación a estos regímenes liberales, tiene una constitución material garantizadora de derechos y de libertades, pero también tiene muchos otros textos antiguos que se refieren a la libertad, otros más recientes que se refieren al funcionamiento de las cámaras, y ahí vemos cómo esta Carta Magna, como esta Carta Magna de Juan Sin Tierra, que ya la habíamos estudiado, ha generado pues que ellos incorporen en Inglaterra y puedan considerar formalmente estas leyes ordinarias que también tienen la característica de que pueden ser cambiadas por el Parlamento o que integran pues lo que se ha denominado una constitución consuetudinaria. Entonces, en Inglaterra podemos ver de que efectivamente esta tradición que han arrastrado en el tiempo, inclusive desde la Carta Magna, hace que actualmente se reconozca este carácter importante referido a esa constitución consuetudinaria, ¿no? Y bueno, ya para terminar esta parte, vamos a hablar sobre la constitución rígida y la diferencia con esa constitución flexible, ¿no? La rígida es aquella que se impone a una reforma por procedimientos complejos, ya que tiene procesos extraordinarios, tiene procesos distintos a los que son utilizados en las normas normales. Este tipo de constitución es la Constitución norteamericana de 1787, en la cual, debido a la complejidad de la reforma, actualmente solo tiene 27 enmiendas. Es decir, usted tiene que echar mano, si quiere litigar en Estados Unidos, mucho de lo que es la jurisprudencia, mucho de cómo se han emitido fallos anteriores, porque su lineamiento básico son esas 27 enmiendas, que si las revisan podrán decir muchas o pocas cosas en comparación al catálogo que tenemos nosotros como Constitución Política del Estado, ¿no? Inclusive para otros tratadistas, la Constitución colombiana de 1991 puede considerarse semirrígida porque exige procedimientos extraordinarios, pero también permite su modificación mediante actos legislativos. Y ahí podemos ver en Colombia los problemas que ha generado la aplicación de estas características en su constitución. Y ha generado problemas en el seno ya del Congreso colombiano, y ya estaríamos hablando inclusive a 30 actos más o menos que han reformado esa carta, esa constitución de 1991, ¿no? Por otra parte, la constitución flexible es aquella que no exige procedimientos especiales para su reforma y se puede modificar con leyes ordinarias o inclusive por la costumbre, ¿no? Como habíamos dicho que sucede en la Constitución inglesa o como ha sucedido en las constituciones francesas del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, estas podían sí ser reformadas mediante un procedimiento regular. Entonces, con todo esto, vamos viendo que la supremacía constitucional tiene que ver mucho desde el punto de vista jurídico, como también desde el punto de vista político, ¿no? Y vemos esa diferenciación de ese sistema norteamericano, de ese sistema europeo, en el cual, si bien la norma constitucional en Francia tiene un carácter de fundamental, en sentido de organizar el Estado, pero para modificarse tiene un sistema mucho más sencillo, ¿no? Entonces, esa constitución tiene un valor simbólico, ya que consagra también una serie de principios que al principio solamente tenían un carácter nominal, ¿no? Decían, estos son los principios, pero nunca llegaban a desarrollar. Entonces, era un instrumento de carácter político, ¿no? Ya en el caso de Norteamérica, además de ser fundamental, es superior y cuenta con mecanismos de control
haciendo eficaz su sanción ante el evento de su vulneración. Entonces, podemos ver la diferenciación de una y de otra de acuerdo al modelo que hubieran asumido y cuál es la característica de esa primacía constitucional, ¿no? Es, bueno, hasta este punto que hemos analizado ya un poco históricamente cómo hemos llegado a este momento, cómo hemos establecido estos conceptos relativos a lo que es el constitucionalismo o el denominado neoconstitucionalismo, ¿no? Por esta oportunidad vamos a concluir acá la clase. En nuestra siguiente clase ya vamos a hablar de lo que es el bloque de constitucionalidad en su forma más primigenia, de dónde ha nacido, cómo hemos llegado a nosotros a hacer ese reconocimiento, y vamos a hablar también del bloque de constitucionalidad en sentido amplio, en sentido restringido, para que de manera histórica ustedes puedan entender cómo, para más adelante en los siguientes módulos, cómo hemos llegado a nosotros a generar ese bloque de constitucionalidad, a incorporarlo en nuestras constituciones y cómo es la diferencia de aplicación entre uno y otro. Entonces, un caso práctico les voy a traer para que podamos analizarlo. Ahora ya no hemos podido culminar una parte más que quería que podamos ver con respecto al video que les he pasado en las primeras horas, pero en la siguiente clase les voy a pedir que tengan un análisis con respecto a este video que ya se los hemos pasado y lo han podido ver, y vamos a hacer un pequeño ensayo, no esta semana, la siguiente recién voy a poner en la plataforma el lineamiento para que hagan un pequeño ensayo crítico sobre en base a los lineamientos que les voy a dar en la siguiente clase, pero pueden irlos revisando o pueden ir adelantando ese ensayo, llamémoslo, con relación a este material que se les otorga. ¿Ok? Entonces, por el momento nos vamos a despedir. El tema solamente queda pendiente de si vamos a llevar en día viernes o vamos a llevar en día lunes la clase. Se los haré conocer internamente. Reitero, no voy a hacerme problema con relación a que alguien por un tema de trabajo no pueda ingresar, pero siempre por la vía interna del WhatsApp, avísenme. Hoy iniciamos nuestro segundo congreso con las últimas ponencias a horas 14. Es totalmente libre el acceso. Les voy a dejar el link en el grupo de WhatsApp y nos estaríamos viendo de acuerdo a lo que coordinemos internamente, me imagino entre el día lunes o el día viernes. Si no hay ninguna duda, nos vamos a despedir en este punto para iniciar la siguiente clase con el bloque de constitucionalidad, ¿no? A ver... creo que no hay ninguna duda. Bueno, queridos Doctora, muchachos. disculpe, doctora, ¿no va a tomar Fernando. De la participación de clases, como nos mencionó? Sí, en todo lo relativo a lo que es la calificación, no solamente se puntúa la asistencia en clases, el tema de que tengan la cámara encendida, el tema de que puedan ustedes aportar durante el transcurso de la clase, no solamente aportes lingüísticos, no solamente esa comunicación, ¿no? Ese intercambio de ideas que tenemos que tener, sino, por ejemplo, en el tema de materiales, ¿no? Que igual ustedes refieran para sus compañeros o casos prácticos que puedan tener. Entonces, toda la participación es puntuada y de igual manera será considerada al momento de emitir su calificación, que se va a subir a la plataforma Moodle, y ahí ustedes van a poder ver, ¿no? Cuánto es lo que yo les he puntuado por participación, porque sí tenemos un grupo muy bonito, un grupo heterogéneo, en el cual estamos intercambiando esas ideas, pero me gustaría también que puedan participar todos los compañeros, porque estamos hablando de compañeros de Potosí, Cochabamba, Beni, Trinidad, La Paz, y es diferente el manejo que se da, ¿no? Y también son diferentes los cargos que desempeñan, ¿no? Habrá jueces, fiscales, abogados recién egresados, abogados ya de muchos años, entonces es importante ese intercambio. Entonces, tenga la certeza de que yo estoy puntuando esa participación. Bueno, Fernando, creo que quería hacer algún comentario. Fernando, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, doctora. Yo concretamente lo que quería, bueno, tal vez a un principio, la anterior clase han hablado sobre esto,
Pero, sin embargo, como no tengo yo ingreso, que hoy día acaban de ingresar, bueno, de darme un usuario y una contraseña, pero quería hacerle la pregunta respecto al cronograma de clases, los talleres que usted está refiriéndose entre el viernes y el lunes, ¿no? Lo que usted disponga. Y por último, lo que estaba hablando hoy día en clases, la parte de la tesis, y si hay ya una asignación de tutor con respecto a la tesis. Esa parte, por favor, si me puede aclarar, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, en la anterior clase les he dado un poquito de cómo es el manejo de la plataforma Moodle, que no es algo del otro mundo, sin embargo, ingresan con su usuario, la contraseña que le han dado, y ahí ustedes tienen habilitado solamente el módulo que estamos llevando, que es el módulo 1 de la maestría de constitucional, ¿no? Nosotros, bueno, llevamos varias maestrías, entonces ahí tenemos diferentes programas, pero para ustedes está diseñado exclusivamente para la maestría de constitucional este programa. Entonces ingresan y ahí tienen toda la información, toda la grabación de la clase anterior para si quieren volver a repasarla, ver, ¿no? Algún lineamiento, alguna cosa que quieran tomarla para la elaboración de su tesis, ¿no? A la conclusión de todos los módulos que usted vaya a desarrollar, entonces va a tener que realizar una tesis. Es una tesis de carácter propositiva que ya puede usted ir tomando el tema y de los diferentes docentes que vaya usted llevando dentro de lo que es la maestría, puede ya solicitar el tema de la asignación del tutor para empezar a trabajar, ¿no? Que es algo que yo siempre sugiero, que inicialmente puedan ya empezar a trabajar desde el primer módulo a efecto de ir puliendo, ¿no? El primer perfil de tesis, luego ya vamos a ir viendo ya la información de recopilación, no es poco. Entonces, esta es una de las maestrías que tiene la característica que tiene el tiempo más corto para poder obtener el título. Pero que eso no signifique que nos hagamos pisar, concluyamos todos los módulos y recién empecemos a hacer la tesis, porque si no presentamos la tesis, no podemos llamarnos, ¿no? Magíster, maestro, o como les había indicado, ¿no? Entonces, el objetivo de esta configuración de la maestría es justamente facilitar, ¿no? Como dicen, restringir lo odioso y facilitar lo bueno para que ustedes puedan acceder. Entonces, le voy a pedir al coordinador que les pueda pasar el listado de los docentes que estamos ya programados para los diferentes módulos. Ustedes podrán ver ahí quién es el tutor que se acerque más o que más aproximadamente tenga el perfil sobre la tesis que usted quiera dar, ¿no? Entonces, en ese sentido, tanto el material, tanto la información, algunos libros en PDF que requieran ustedes, los voy a ir subiendo yo en el transcurso de la semana para poder ya tener, digamos, ese material complementario. Y en caso de que ustedes requieran algún otro material, de igual manera de forma interna, me lo pueden hacer saber, ¿no? Tengo yo una pequeña biblioteca, más que todo en temas constitucionales y penales. Me precio de tener libros internacionales que obviamente los pongo a su disposición las veces que lo requieran. Les voy a pasar un pequeño listado de los libros que tengo para que ustedes también, en caso de requerirlos, pues me puedan enviar un mensaje y pueda habilitarles y puedan tenerlos para el desarrollo de su tesis, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya podemos ir escogiendo el tutor de tesis. Le indicaré al coordinador que les dé la lista de los invitados y a partir de ello, entonces, empezaremos a desarrollar este tema. Entonces, sin tarea nos quedamos. En la siguiente clase les daré los lineamientos del ensayo que tenemos que hacer del video que hemos elevado, y hoy a las 14:00, los que deseen ingresar, tenemos el congreso. ¿Ok? Si no es nada más, ahora sí me despido y les agradezco mucho pues su atención. Sé que es pesado llevar el sábado, pero todo tiene un resultado y una satisfacción para que sean los mejores constitucionalistas. Ha sido un gran agrado estar con ustedes. Nos estaremos comunicando internamente para definir el día de clase, ¿sí? Que tengan muy buenos días y muchas bendiciones. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas Hasta luego, gracias. doctora. Gracias, Hasta doctora. luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora.